La fotografía para mí es pues todo, ¿no? Porque todo circula, todo lo que yo hago va alrededor de la fotografía, desde mis amistades, con quienes me relaciono, qué es lo que hago, mis intereses también de lectura, ¿no? Y la música, pues he conocido que muchos de los músicos que yo admiro tienen su faceta como fotógrafos, ¿no? Pues es parte en la cual yo puedo decir cómo veo, siento el mundo en el que yo vivo, ¿no? Y es una forma en la que yo puedo expresar ese sentir, ¿no? Es muy difícil para mí poder escribir algunas palabras hacia algunas cosas y mi mejor herramienta es la fotografía, en la cual yo puedo transmitir todo eso, ¿no? Cómo río, cómo lloro, cómo sufro, cómo siento mi contexto, en este caso Juchitán, porque mi trabajo está más enfocado hacia mi ciudad. A mí me gusta mucho referir a Juchitán como un pueblo tradicional y rebelde, ¿no? Tradicional en cuanto a sus prácticas culturales, sus rituales, pero también un poco rebelde ante pues, esta modernidad que abraza, ¿no? Rebelde y reacio, ¿no? Juchitán, la identidad, o más bien la identidad juchiteca que la define, pues yo creo que la define los significados que tenemos o que compartimos, y esos significados que compartimos nos hacen ser. Esos significados están en el idioma, en el zapoteco, que actualmente algo curioso y lamentable es que ha disminuido notablemente el número de hablantes, pero sin embargo la forma de hablar español aquí en Juchitán tiene estructuras muy marcadas del zapoteco. Significados que cuando salimos a estudiar, por ejemplo, a Oaxaca o a la Ciudad de México, chocan, ¿no? Y nos damos cuenta de que el español que hablamos aquí en Juchitán es muy zapotequizado, ¿no? Así lo denominan. Juchitán para mí es la utopía que todavía nadie ha entendido, porque nosotros aquí en el Istmo sí nos tenemos las tradiciones y las fiestas, pero también se trata de fuerza y de valentía. Hay gente muy inteligente, gente capaz que ahorita tal vez hace algo o empieza a construir desde una idea, desde una perspectiva nueva, pero con pensamientos también que venimos trayendo de generaciones pasadas, ¿no? Arquitectónicamente Juchitán es muy rico y tristemente a raíz del terremoto esta arquitectura está desapareciendo un poco y se está desplazando. Pero sí es majestuoso ver cómo cambian las cuestiones en las secciones más antiguas. Los callejones y las callejuelas que tienen las casas, las veredas, son muy angostas, llevan a diferentes caminos, bifurcan los sentidos en diferentes perspectivas. En cuanto a lo social, pues Juchitán siempre ha estado en el foco de los movimientos sociales, ¿no? En todas las décadas, en todos los años, Juchitán siempre ha sido un lugar que se subleva y que no se queda callado. Bueno, el viento en estas temporadas se le llama Biyosho, o viento del norte. El viento del norte para nosotros es el invierno, es el frío, porque el viento del sur es lluvia, es cosecha. Y Juchitán tiene un invierno característico con unos vientos tan fuertes que son capaces inclusive de derribar bardas. Juchitán es una cultura que se ha adaptado a ello, inclusive la naturaleza. El maíz que tenemos acá es un maíz que no crece en dimensiones, no es muy alto, el shubawini o el maíz zapalote. Entonces, somos una cultura en la que nos hemos adaptado al viento
al norte, que yo creo que fue el primer habitante de Juchitán. Antes de nosotros ya estaba el norte, el viento del norte. Y pues de alguna manera aprendimos a vivir con ello. Francisco Ramos es un fotógrafo que capta metáforas visuales. Francisco Ramos tiene un ojo único, tiene un ojo distinto, y él sí es como una persona que está ahí al margen de todo en el sentido de que te puede manejar una metáfora de una identidad antigua, una identidad hasta cierto punto cavernaria, y también te puede mostrar una idea utópica de lo que es Juchitán y de lo que es algún alrededor. No solo se enfoca en algo, sino que permea todos los espacios y ve todas las aristas posibles. Así describiría Francisco Ramos. Francisco Ramos es un fotoperiodista, pero antes que eso es comunicólogo. Es decir, que tiene una serie de conocimientos que le permiten llevar a cabo una serie de actividades, ¿sí? Entre ellas, por ejemplo, el fotoperiodismo, que tiene un objetivo principal, que es comunicar, contar historias, y sobre todo historias que trasciendan lo cotidiano, lo convencional. Con esto quiero decir que Francisco Ramos no improvisa en su trabajo. Tiene métodos, tiene técnicas y las va siguiendo, y cuando coincide con alguien más que espero que tenga lo mismo, pues avanza rápido en los proyectos. Hay algo interesante en Ramos: proyectos que dice que va a sacar, proyecto que se cumple. Eventualmente sabemos que se logró, ¿no? Y eso es una característica importante en alguien como que se dice ser fotoperiodista, por ejemplo. Y yo siempre de niño fui muy curioso con todo lo que está a mi alrededor. Y eso me ha ayudado a comprender mi vida hasta ahorita, ¿no? A partir de la curiosidad, a partir de la timidez. La fotografía me ha ayudado mucho en trabajar mi timidez, ¿no? Hace 6 años me era muy difícil poder comunicarme, ¿no? Con alguien, y ahorita la foto, de lo que más agradezco de la imagen, de la fotografía, es eso, ¿no? Perder cierta timidez, tener muchas amistades y sobre todo aferrarme a algo, ¿no? A perder ese miedo de que suceda algo. No sabría decir que si para bien o para mal, pero la fotografía me ha ayudado a superar eso. El terremoto en Juchitán unió fraternidades, nos unió como hermanos, como amigos. Pero pasó algo interesante, nos unió profesionalmente. Cuando sucede el terremoto sabíamos que lo primero que teníamos que hacer era ayudar a la gente que lo necesitaba. Y la ayuda era sencilla. Empezando es, ¿quién necesita ayuda? ¿No? ¿A quién hay que llevarle comida, ropa, el neceser, medicamentos? Lo primero que hicimos fue empezar a meter nuestras manos, a cargar, a mover, a coordinar cosas, y sobre todo algo que para mí fue sorprendente: empezamos a recibir órdenes. Pero llegó un momento en que le digo a Francisco: oye, tú y yo, además de ayudar físicamente, hacemos otras cosas. Mi oficio es escribir y tu oficio es hacer fotografías. Me parece que hasta aquí podemos parar nuestra ayuda física, y ahora nuestro trabajo es empezar a contar lo que está pasando. Sí salieron personas que dieron su voz en alto a raíz del terremoto, pero fue una voz diferente, ¿va? Los lugares que nosotros conocemos ya no están en el imaginario, solo quedan en el imaginario, ya no están de forma presente, ya no son como una construcción tangible, ya quedó como algo que solamente está en el recuerdo. La ciudad cambió bastante,
O sea, físicamente Juchitán, aquellas casas viejas de Texas cayeron junto con la de mi abuela, que desafortunadamente se perdió, ¿no? Pero lo que sí enriqueció el terremoto fue esa unión entre vecinos, esa comunidad se volvió a repetir de nuevo, ese tequio que todos habíamos perdido ciertamente, ¿no? Y sobre todo esa identidad zapoteca, ¿no? Nosotros como zapotecas la íbamos perdiendo y yo siento, y lo siento a través de las imágenes, no es algo que yo camine y, qué día, qué chido, ¿no? Lo siento a través de las imágenes porque las imágenes se han ido enriqueciendo a través del post-terremoto, ¿no? Vemos más las cosas más arraigadas, con más orgullo, la misma gente de Juchitán lo organiza, ¿no? Y que antes del terremoto no pasaba, ¿no? Entonces, esa parte la caminó Francisco Ramos, pero entre los escombros. La caminó desde los primeros minutos, estaba temblando todavía y él ya estaba tomando fotografías. Entonces, hay un registro muy importante que realizó en eso. Y me atrevo a decir, y esto lo descubro ahorita platicando contigo, si tuvimos un momento de crecimiento profesional, fue bajo el contexto del terremoto. O sea que el terremoto nos llevó a potencializar todas las técnicas y conocimientos que teníamos, ¿sí? Circunstancias en las que no podíamos escribir mientras estábamos entrevistando, ahí se nos ocurrieron nuevas técnicas y echamos a andar la memoria, que por cierto, Francisco tiene una memoria tremenda, ¿no? Toma la foto y recuerda exactamente lo que esa persona estaba diciendo al momento de tomar esa foto. Y claro, para mí era material de, pues cuéntamelo, ¿sí? Porque yo recuerdo la mitad de lo que tú estás diciendo, ¿no? Francisco lo que hace mucho es, llega al lugar, al espacio y empieza a interpretar antes de tirar, ¿no? Antes de sacar la cámara. Y cuando saca es esta posibilidad de ser muy concreto en el relato fotográfico, ¿no? Una de las cosas en la que hemos crecido juntos es mucho esta parte de hacer historias. Porque yo creo que en un principio, cuando empezamos a hacer fotografía, estábamos preocupados por hacer la fotografía, que una fotografía fuera suficiente, pero también nos dimos cuenta de que a veces la fotografía no es suficiente para contar una historia. Entonces había que relatar, había que elaborar esta historia y Francisco en ese sentido se ha preocupado mucho, se ha preparado mucho y sí, sabe hilvanar muy bien 3, 4 fotografías y con 3, 4 fotografías la narrativa ya está completa. Porque nunca se me ha sido difícil, ¿no? Porque soy de aquí, mucha gente pues, conoce mi trabajo, o quizás no mi trabajo, pero sí mi nombre, me ha podido abrir ciertas puertas, ¿no? La ventaja que tenemos contra fotógrafos extranjeros que han venido a fotografiar Juchitán, al momento de ser locales la gente nos ubica muy bien y nos permite fotografiar esa intimidad que no es vista con los fotógrafos extranjeros, ¿no? Los fotógrafos extranjeros vienen 1 o 2 días y con esos 1 o 2 días no puedes trabajar mucho, ¿no? Solamente sacas imágenes para informar y ya, o fotos sencillas, separadas, que no te vinculan con una historia como tal, ¿no? En cambio, al momento de ser aquí, puedes ir y venir cuantas veces desees. Cuando ya siento yo que tengo cierta privacidad con ellos, en la que sí me permiten estar ahí, ya comienzo a hacer fotos más específicas en cosas que casi todos no vemos, ¿no? Que es lo cotidiano de las personas. Pues en primera instancia, las fotografías de Francisco Ramos, siempre lo he dicho, retratan como lo extraordinario de lo cotidiano. Es decir, las imágenes muestran un panorama extraordinario cuando de alguna manera no conoces la cultura de Juchitán. Entonces, cuando vemos esas fotografías impactan en el sentido de que salta de lo visual. Y yo digo es lo extraordinario de lo cotidiano, porque muchas veces al no conocer el contexto de la fotografía decimos wow, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha llamado la atención de muchos fotógrafos, no solo nacionales, sino internacionales, ¿no?
Porque para hacer una historia, ya sea porque sigues un tema específico, porque sigues a un personaje en específico, pues tienes que hablar de su educación, de cómo vive, de su religiosidad, de su cotidianidad, y a veces en una sola foto es muy difícil amalgamar todos estos significados. Por eso la importancia de generar una historia, y una historia que sea creíble, porque nosotros estamos en esta parte del fotodocumental, del fotoperiodismo. Entonces necesitamos tener mucha verosimilitud en la imagen, ¿no? Pero sí, definitivamente se trata mucho de que a la hora de elaborar esta historia, a la hora de contar esta historia, de narrar esta historia en la fotografía, sí a veces necesitas más de 3, 4 imágenes por lo mismo, ¿no? Por la riqueza de significados del tema que estás tratando o de la persona que estás retratando. Bueno, el seguimiento con los pescadores en Playa Vicente, que es una agencia municipal de Juchitán, es una agencia de policía, pero más bien es una pesquería. Es una comunidad muy pequeña, creo que son como 500 habitantes aproximadamente, todos se dedican al comercio de productos del mar, ¿no? Y ese trabajo de pescador pues es muy importante, sobre todo para un barrio de Juchitán, que es la séptima sección, ¿no? Que la mayoría de las personas que habitan en esa sección son pescadores, ¿no? Pescadores que ofrecen el producto y realmente que lo van a sacar del mar, ¿no? Yo no consideraría que Ramos captura instantes o imágenes. En un nivel técnico, en un primer momento, sí. Pero me parece que las imágenes o las fotos que hace Francisco Ramos, al momento de contar una historia, en realidad lo que busca es recuperar viejas historias narradas. Y ahí es donde está la memoria. La pregunta sería, ¿cómo es que el fotoperiodismo de Ramos ha colaborado a sostener una historia en Juchitán que se resiste a empezar a desaparecer, a empezar a perderse en los diálogos? Y hablo de algo más profundo, más allá de las tradiciones, de las costumbres, incluso de nuestra lengua madre, que es el zapoteco. No, sino los modos de relaciones, de los modos de relación social en las que nosotros establecemos aquí en Juchitán. La fotografía de Francisco Ramos viene a ser como el último episodio de la historia gráfica de Juchitán. Es una historia del presente, del aquí, del ahora, del contexto en el que estamos viviendo. Y sobre todo es una fotografía que nos va a mostrar algo que muchas veces no logramos percatarnos cuando hablamos de una cultura, y es el cambio. Entonces la cultura en Juchitán está transformándose, está cambiando, pero de manera muy acelerada. El cambio en las culturas se considera a largo plazo, sobre todo en las estructuras. Pero nosotros tuvimos un terremoto en el que devastó por completo esta comunidad. Estamos viviendo una pandemia y los elementos que afianzan la identidad y que constituyen la estructura de este negocio que se llama cultura zapoteca se tienen que cambiar. Tienen que estar reacomodándose, reajustándose, reinventándose. ¿Y cómo podemos ver estos cambios? Yo creo que a través de la fotografía, porque nosotros lo estamos viviendo, pero no lo estamos representando. Y Francisco Ramos lo está representando en sus fotografías. Pero, por ejemplo, independientemente de la realidad concreta y la problemática concreta que te da una zona, que es la que retratas y sobre la que informas. Pero, por ejemplo, en la pandemia, cuando el primer caso se da en la Ciudad de México, aquí no puedes todavía retratar cosas específicas
porque la situación se está dando allá. Entonces se empieza a mover la realidad y cuando te llega acá y quieres hacer cosas, las cosas ya se hicieron en las grandes ciudades. Entonces lo que tienes que buscar es la particularidad de ese acontecimiento histórico que le pueda dar el factor cultural de la región o el lugar en el que estás viviendo, ¿no? Yo creo que esa es la habilidad que a veces tiene y desarrolla muy bien Francisco. Esta parte de entender los factores concretos culturales del lugar en donde está viviendo e interpretar estos acontecimientos históricos que nos afectan a todos, ¿no? Desde una perspectiva regional, nacional, internacional, ¿no? Sobre todo voltear hacia los pueblos indígenas, hacia los pueblos originarios, donde también habemos personas que estamos trabajando fotografía, ¿no? Y sobre todo fotografías con sentido humano, sin necesidad de buscar el premio, sin necesidad de tener la beca, sin necesidad de tener la gran exposición, sin necesidad de tener el mejor libro, ¿no? Yo me veo aquí y no sé si sea el primero o ya estoy en el camino, pero prefiero agarrar el machete y ir cortando camino y hacer camino para las demás generaciones que vengan de fotógrafos, ¿no? Yo no busco, ni pienso, ni soy el mejor fotógrafo, ni lo quiero ser, ¿no? Y en ese momento él ya consolidó su trabajo, ya consolidó él la metáfora visual que él estaba buscando y solo es cuestión de conocer diferentes lugares y diferentes contextos para plasmar esa idea, ese conocimiento que él tiene en diferentes sectores. Me parece que el fotoperiodismo que hace Francisco Ramos en Juchitán, en Oaxaca, con lo local, con lo provinciano, puede llegar a completar ese puzzle de lo que está pasando a nivel nacional. Quiero decir con esto que va a ser imprescindible la pieza de Ramos cuando se quiera hacer una cartografía del fotoperiodismo en México. ¿Por qué? Porque allá en el sur de México están pasando historias y hay alguien que las está registrando. Y las está registrando como memoria articuladora de lo que viene. Lo necesitamos para cartografiar esto, ¿sí? Y yo creo que hacía falta para Juchitán una mirada desde sus hijos. Y pues Francisco Ramos es un hijo de Juchitán y en sus fotos pues vemos eso, el Juchitán de Francisco Ramos. Porque Juchitán ha sido fotografiado por muchos extranjeros, pero no hay fotógrafos originarios de la ciudad que estén llevando eso, ¿no? Y entonces yo siendo de Juchitán voy a seguir fotografiando Juchitán y llevar a lo lejos ese Juchitán profundo que todos desconocen, ¿no? Los niños que cortan el guelabeñe, el modubina, el campesino, la yunta, la carreta, el caballo, la mazorca, el pescador, el alfarero, el panadero, ese Juchitán que existe y que va a existir por mucho tiempo. Son oficios que nunca se van a dejar de hacer y que siempre están en la sombra, ¿no? Y por qué no también sacarlos a la luz, y qué mejor que a través de la fotografía hacerlo, ¿no? Ese Juchitán que no es visible para muchos, para los extranjeros, pero para nosotros sí, pero ni nosotros mismos lo sacamos a la luz, ¿no? Pues, aprovechar esa cercanía, esas amistades que a través de la fotografía he ido generando, hacerlo, ¿no? Ese Juchitán profundo o Juchitán desde adentro algún día saldrá a la luz, ¿no?